Buenos días, don Guillermo Díaz. Buenos días, don Luis del Pino. Hoy no tenemos ninguna derrota del Madrid que lamentar, así que menos mal. Hoy sí es buenos días. Hoy sí es buenos días. Vamos con las noticias de las 7. Mañanas en Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este viernes 11 de julio contándoles que el juez del Supremo Leopoldo Puente ordenó ayer que se requiera al PSOE información sobre todas las donaciones de José Luis Ábalos al partido desde 2014. La UCO detectó un desfase importante en las cuentas del exministro. Según la agencia tributaria, Ábalos donó 44.729 euros al PSOE, pero en sus cuentas bancarias solo constan 8.471 euros. El magistrado quiere esclarecer estas aparentes faltas de sintonía en la situación económica del exministro. También hay diferencias en los ingresos del Congreso. Hacienda atribuye a Ábalos 751.421 euros en retribuciones desde el 2014, pero en sus cuentas solo aparecen 79.841 euros procedentes directamente desde la Cámara Baja. El PSOE explica que existen dos vías de ingreso, una directa del diputado y otra a través del grupo parlamentario. El juez también pidió información fiscal sobre los empresarios investigados en el caso Coldo, incluyendo sociedades como Ferrovial, Geoalcali y la empresa de Coldo con Alonso. Bueno, pues empezamos con las investigaciones de las cuentas del Partido Socialista. Hay que aclarar que esta noticia, posiblemente en sí misma, lo de que se haya detectado un desfase entre el dinero que Ábalos declara que donó al partido y el dinero que consta en sus cuentas como donado al partido, pues posiblemente ahí no haya nada al final irregular concreto. El PSOE contesta que es el grupo parlamentario quien cobra los sueldos de los diputados socialistas y que entonces de ahí transfiere a los diputados socialistas su sueldo, pero retiene una parte que es la parte que va de donación al partido, etcétera, etcétera, etcétera. Y posiblemente sea una explicación cierta. No creo que sean tan burdos como para haber metido en su declaración de Hacienda, pues me desgravo tantas donaciones, y que luego realmente sean menos. No creo que por ahí vaya a salir algo extraño. Ahora, lo que es la noticia importante dentro de esta noticia es el hecho de que el juez está ya empezando a indagar en las posibles donaciones que bien del sueldo de diputado, bien por otras vías, hayan podido llegar al partido por las actividades de José Luis Ábalos. Vamos, que lo que Aldama declaró en su día, de que parte de las mordidas de la corrupción iban luego al partido, pues está empezando a ser escarbado por el juez y por la UCO. Y vamos a ver en qué acaba todo el tema. Resulta bastante inverosímil que hubiera una trama organizada de corrupción que involucrara al que fue chico de los recados de Sánchez, es decir, Koldo García, al número 2 del partido, es decir, Ábalos, a su sucesor como número 2 del partido, es decir, Santos Cerdán, y que toda esa trama de corrupción estuviera operando con distintos responsables de administraciones públicas regentadas por el Partido Socialista, varios ministerios, varios organismos autónomos y empresas públicas, al menos 3 comunidades autónomas, y el partido no viera un duro. Vamos, no se lo cree nadie. Si había una trama organizada de corrupción, y viendo la cantidad de gente implicada, está claro que había una trama organizada de corrupción, pues también está claro que el partido cobraría su parte. De todos modos, también cabe una posibilidad. Eso de que a los diputados socialistas les quiten una parte del sueldo que va al partido, bueno, quizá una manera de compensar eso que les quitan es dejarles meter la mano en la caja, ¿no? Nada, no te preocupes, José Luis, te quitamos una parte del sueldo, pero luego la recuperas por otras vías. Bueno, también sería una manera indirecta de hacer recaer las mordidas en el propio partido.
sin que el propio partido las reciba directamente. Pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede. El caso es que ya se ha abierto la puerta a investigar las cuentas del PSOE y vamos a ver qué sale de ellas. Estamos hablando de unas cantidades de dinero inmensas, más de 480 millones en concesiones de obra pública sospechosas. Estamos hablando de cientos y cientos de millones de euros defraudados a través de la trama de hidrocarburos. Estamos hablando de contratos de mascarillas por decenas de millones de euros y contratos de material sanitario por, creo que eran 2.000 millones de euros. Estamos hablando de unas cantidades enormemente importantes. Ábalos y Santos Cerdán pues han recurrido en los últimos días al mismo argumento. No nos van a encontrar dinero. Bueno, pues no lo sé, hasta que se encuentra el dinero, ¿no? Hoy los medios informan de que Ábalos pues está un poquito molesto con la intervención de Sánchez el otro día. Escuchen. José Luis Ábalos arremetió ayer contra Pedro Sánchez por su intervención en el Congreso sobre el caso Coldo. Según La Sexta, el exministro de Transportes pidió al presidente que mantenga una actitud más institucional y que respete la presunción de inocencia. Ábalos lamentó lo que considera un linchamiento personal y moral y recordó que no existe aún una sentencia firme en la causa judicial. La UCO detectó un desfase en las cuentas de Ábalos entre las donaciones al PSOE que constan en Hacienda y las que aparecen en sus cuentas bancarias. Frente a eso, Ábalos atribuyó la diferencia al impuesto revolucionario, una aportación que hacen los cargos públicos a las organizaciones de izquierdas. Explicó que las aportaciones las gestionaba el Grupo Parlamentario Socialista y que tanto él como sus familiares se han dado de baja del PSOE por el trato recibido. Anda, Ábalos y su familia se han dado de baja del PSOE por el trato recibido. Ojo, se han dado de baja. El PSOE dice que había expulsado a Ábalos. Ábalos dice que se ha dado de baja él y su familia porque se siente maltratado. Bueno, la verdad es que comprendo que se sienta maltratado José Luis Ábalos, porque si nos fijamos en lo que hizo Sánchez el miércoles, pues resulta curioso. Resulta curioso porque tiene razón en eso Ábalos. La actitud normal en Pedro Sánchez debería haber sido algo así como bueno, nadie es culpable hasta que no demuestra la justicia que lo es, por tanto yo respeto la presunción de inocencia de Ábalos y Cerdán. Los dos han sido apartados de sus cargos de manera preventiva hasta que la justicia se pronuncie, porque no se puede tolerar que un servidor público esté bajo sospecha y por tanto hay que clarificar primero las sospechas antes de que se pueda condenarle, hay que clarificar antes las sospechas antes de que se pueda permitir que siga al frente de asuntos públicos, patatín, patatán. Esa debería haber sido la argumentación de Sánchez. No haber cargado como hizo contra Santos Cerdán y contra José Luis Ábalos, dando por supuesto que son corruptos. Porque fue lo que hizo, dar por supuesto que son corruptos, decir yo soy honesto, me han engañado, es decir, que fueron corruptos y además desleales para con Sánchez. Ay, eso, pues en fin, no es una actitud, ¿cómo diría yo?, muy agradecida para con quien tan bien le ha servido a lo largo de tanto tiempo. Sánchez se quita de en medio, les suelta el muerto y yo que Ábalos y que Cerdán pues estaría molesto y preocupado, porque significa que Sánchez, si los tiene que sacrificar en el altar de la opinión pública, lo va a hacer sin ningún tipo de problemas. Si puede centrar en ellos la corrupción y acotarla de tal forma que no le salpique a Sánchez, lo va a hacer. Es decir, si los tiene que usar de chivo expiatorio, pues no va a tener ningún escrúpulo de conciencia. Así que, bueno, entiendo que Ábalos esté molesto con Sánchez, pero vamos, a mí no me vale de nada que Ábalos esté molesto con Sánchez. Ábalos lo que tiene que hacer es cantar. Lo que tiene que hacer Ábalos es, si es verdad que estaba cobrando mordidas por la corrupción, pues explicar qué parte de eso iba al partido y explicar qué de eso sabía Pedro Sánchez.
Yo entiendo que dentro de lo que son las negociaciones con la Fiscalía y tal, pues hombre, uno se guarda cartas, pero vamos, si piensa Ábalos que al final Sánchez le va a salvar de algo, pues creo que Ábalos es mucho más ingenuo de lo que nos pensábamos. Pero nada, no creo que Ábalos sea ingenuo. Y me supongo pues que a lo mejor tenemos pacto en los próximos días con la Fiscalía Anticorrupción. Veremos. Mientras tanto, pues el PSOE, luego veremos otra noticia que ahonda en lo mismo, empieza a preparar su futuro. PSOE y Sumar han acordado algo muy curioso, que es hacer más cómodas las cárceles para los presos. Escuchen. PSOE y Sumar aprobaron el pasado 24 de junio una proposición para climatizar las prisiones españolas con energías renovables y ampliar las zonas verdes. La propuesta fue impulsada por Sumar y registrada por el diputado comunista Enrique Santiago. Su aprobación en la Comisión de Interior tuvo lugar justo una semana antes de que Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, entrase en la cárcel de Soto del Real por orden del juez Leopoldo Puente. La medida busca cumplir con los compromisos de la Agenda 2030 e instalar sistemas de climatización adecuados en los centros penitenciarios. También incluye el reparto de lotes higiénicos sostenibles sin reducir productos esenciales como lejía o gel. El diputado de Sumar, Félix Alonso Cantorné, denunció que hay personas viviendo en celdas a 40 grados centígrados. Recordó que los derechos humanos no son una cuestión de viabilidad técnica, sino de voluntad política. La implementación de estas medidas depende del gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, pues ya saben los españoles que mientras que a ellos les cuesta pues poder llenar la cesta de la compra, cada vez están más caros los productos más básicos, cada vez hay más gente que tiene problemas para llegar a fin de mes, pero PSOE y Sumar van a climatizar las prisiones con energías renovables y más zonas verdes. Vamos, que las comodidades que a tantos españoles les faltan, los presos pues van a poder gozar de ellas con cargo al dinero que a los españoles se les quita a través de los impuestos. Resulta curiosa esta noticia, esta preocupación por hacer las cárceles más cómodas. Ya saben ustedes aquel chiste de la época del cacicato en España, los caciques en el siglo XIX. Llega uno a un pueblo y entonces le hace dos peticiones el alcalde, la escuela del pueblo, pues que, en fin, a ver si la puede renovar porque está que se cae, y luego la cárcel, que no está en muy buenas condiciones. Entonces se vuelve el cacique a la capital y a los 3 días están ahí los obreros trabajando en adecentar la cárcel. Y el alcalde se encuentra con el cacique al cabo del tiempo y le dice: ¿por qué tal rapidez para arreglar la cárcel y la escuela? Pues nada, y sigue cayéndose. Y dice: hombre, yo a la escuela no voy a volver, pero a la cárcel vaya usted a saber. Bueno, pues PSOE y Sumar están climatizando las prisiones. A lo mejor es que piensan que, puestos a ir a la cárcel, casi mejor estar fresquitos. En fin, noticias de un amigo de Sánchez, y de Irene Montero, y de Pablo Iglesias, y de Íñigo Errejón, y de Juan Carlos Monedero, y de Yolanda Díaz. Siendo amigo de todos esos, ¿qué otra cosa puede ser sino un corrupto de tomo y lomo? Escuchen. El expresidente argentino Alberto Fernández fue procesado y embargado por 14.000 millones de pesos, unos 9.000 euros, en una trama de seguros del Estado. La investigación desembocará en un juicio contra él y otras 33 personas por multimillonarios contratos de seguros. El procesamiento es por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, delito que castiga con prisión de 1 a 6 años e inhabilitación perpetua. Al inicio de su gobierno, Fernández firmó un decreto para que todos los organismos estatales contrataran seguros con Nación Seguros del Banco Nación. Impuso como intermediario a su amigo íntimo Héctor Martínez Sosa, que
cobraba comisiones. Martínez Sosa está casado con María Cantero, la secretaria privada que manejaba la agenda del presidente. Durante esta investigación se encontraron fotos de Fabiola Yáñez con señales de violencia de género, otra causa en la que Fernández también está procesado. Si es condenado, Fernández habrá colocado a 3 delincuentes cobrados en la presidencia y vicepresidencia en sus 2 últimos periodos. Bueno. O sea que se saca una normativa, la normativa impone hacer una serie de seguros, entonces se impone al intermediario y el intermediario pues se lleva la pasta. ¿Les suena a ustedes eso de usar las decisiones públicas para que una serie de intermediarios próximos a quienes toman las decisiones se lleven una pasta, posiblemente derivando de manera opaca parte del dinero a quien ha tomado las decisiones públicas? Siempre es lo mismo en todos sitios, independientemente de la ideología. Oiga, también hay gobiernos corruptos que no son progres, y siempre pues el procedimiento es el mismo. Hay alguien que tiene la capacidad legislativa, hay alguien que tiene la capacidad ejecutiva, hay alguien que tiene, por tanto, la capacidad de decidir en qué y cómo se gasta el dinero que nos han quitado con los impuestos, y ese alguien pues tiene la tentación de que amigos suyos pues participen en la forma en que se gasta el dinero, y por supuesto se lleven una parte de la que presumiblemente el que toma las decisiones se lleva a su vez una comisión. ¿Cómo se puede evitar este tipo de cosas? Pues hombre, realmente no hay manera de evitarlo. La tentación, no hay manera de evitarlo al 100%. La tentación de corromperse cuando tú tienes capacidad de decisión sobre el gasto del dinero de los impuestos, pues está ahí. Y hay gente que cae y hay gente que no. Lo único que puedes hacer es minimizar las probabilidades de corrupción. ¿Y cómo se minimizan las probabilidades de corrupción? Pues primero con la justicia. Si tuviéramos una justicia que funcione, pues entonces las cosas serían más fáciles, porque si al primero que mete la mano en la caja le cae un puro que le deja temblando y acaba en la prisión con unos plazos razonablemente rápidos, pues entonces los siguientes se lo piensan 2 veces antes de meter la mano en la caja. Por el contrario, cuando aquí nunca pasa nada, ahí están los Pujol, todavía siguen sin ser juzgados. ¿Cuántos años llevamos? ¿15? ¿O algo por el estilo? Pues cuando nadie paga por meter la mano en la caja, pues entonces todo el mundo dice, esto es jauja, voy a meter la mano en la caja yo también. La probabilidad de ir a la cárcel es muy pequeña, la ganancia posible es muy grande, por tanto es cuestión de ver en la balanza qué pesa más, si el riesgo o el beneficio. Pero hay otra cosa que es aún más efectiva que la justicia, que es el repudio social. Si los ciudadanos manifestáramos nuestro repudio a todo servidor público que mete la mano en la caja, si les manifestáramos nuestro asco, si esa gente sintiera el rechazo social por meter la mano en la caja, pues entonces se lo pensaría incluso más que por el miedo al castigo de la justicia. El repudio social funciona muchas veces como sistema de justicia efectivo y rápido, pero claro, cuando en un país ya se generaliza el respeto a quienes meten la mano en la caja, cuando en un país tienes en el Parlamento a tíos que son los responsables políticos de quienes pegaban tiros en la nuca a gente en nombre de la patria vasca y aquí no pasa nada, cuando los mayores delincuentes están en el Parlamento y la gente no manifiesta ningún tipo de repudio social, pues oiga, casi lo de meter en la mano en la caja pues es como lo de menos, ¿no? Total, estoy en un puesto decisorio, no me va a caer ningún puro por parte de la justicia porque ningún corrupto va a la cárcel, o van casos muy excepcionales, y encima la sociedad tampoco me lo va a reprochar, con lo cual, pues a meter la mano en la caja. En Argentina, con Alberto Fernández o con la Kirchner, y en España con Pedro Sánchez o con Rajoy o con quien se tercie. Hace falta una revolución de la justicia y de las conciencias.
Bueno, Alberto Fernández, expresidente argentino, camino de la cárcel. Y ahora que Argentina se ha librado del kirchnerismo, pues oiga, resulta que está despegando a una velocidad brutal. Escuchen. Argentina registra las mayores ventas de coches usados en 30 años gracias al plan económico de Javier Milei. Entre enero y junio se vendieron 918.404 vehículos, un crecimiento del 24,2% respecto al mismo periodo de 2024. Es el mejor arranque de año desde 1995, cuando comenzaron los registros oficiales. La recuperación se debe al crecimiento de los salarios reales, la reactivación del crédito después de años de travesía por el desierto. El crédito en pesos creció un 117% anual real en mayo, alimentando la capacidad de compra de los hogares. El plan de austeridad, la desregularización y la limpieza del balance del Banco Central han despertado al sector bancario, que vuelve a conceder crédito. La inflación cayó un 1,5% mensual en mayo, el menor desde la pandemia. El PIB creció un 0,8% en el primer trimestre y se prevé un crecimiento anual del 5,5%. El sector bancario destaca que Argentina es hoy una economía con más demanda de pesos por el aumento de la confianza. La economía es el juego de las expectativas. Si tú tienes un sueldo y tú ves que tu puesto de trabajo está razonablemente seguro porque la economía va más o menos bien, porque hay un futuro en el país, pues piensas, hombre, mi empresa no va a cerrar. Y si cerrara, pues hombre, no me costará tanto encontrar trabajo. Tienes confianza en el futuro. Si tienes confianza en el futuro, gastas más. Si no tienes confianza en el futuro, dices, oye, voy a guardar colchoncito porque no sé qué es lo que me puede venir pasado mañana. Si empieza el círculo virtuoso de la confianza, pues entonces la gente empieza a consumir. Si la gente empieza a consumir, entonces aquellos que viven del comercio, aquellos que viven de comercializar cosas, empiezan a tener más ingresos. Si tienen más ingresos, contratan a más gente. A su vez, ellos empiezan a ganar confianza y empiezan también a acometer inversiones para ampliar sus negocios o para hacerlos mejores. Y de repente, una economía que parecía estancada, simplemente porque has logrado que la gente recupere la confianza, empieza a despegar. Y en Argentina, donde era imposible conseguir un crédito, pues porque la gente no se metía y los que intentaban meterse, los bancos no se lo daban, pues ahora de repente la gente empieza a gastar, empieza a conseguir crédito, empieza a solicitar créditos, los bancos empiezan a dar crédito, las ventas de automóviles empiezan a crecer enormemente. Fíjense, Argentina estaba en el hoyo y ahora Argentina va para arriba a una velocidad brutal. Y va para arriba a una velocidad brutal no porque se hayan aplicado abstractas recetas de liberalismo económico, de neoliberalismo, de ultraliberalismo, de anarcoliberalismo. No. Se ha aplicado la misma receta que llevan aplicando las familias de todo el mundo desde que la economía es economía, que es no gastes más de lo que ingresas. Porque si gastas más de lo que ingresas, estás muerto. Y Milei ha empezado a meter tijera, la motosierra famosa. Ha empezado a echar a jetas que viven del dinero público para mandangas como que los puntos violeta en Buenos Aires. Toda esa gente a la calle. Oye, empiezas a liberar dinero del Estado de una manera brutal. Hay atontados que dicen, no, es que los recortes, el chocolate del loro. ¿Qué chocolate del loro? Gastamos cantidades ingentes de dinero en cosas no productivas, en que activistas políticos vivan a costa de todos, en que perfectos cretinos que no saben hacer la O con un canuto se dediquen a consultoría de género en no sé dónde. Dices, fuera todo eso, fuera. Y empiezas a liberar dinero del Estado, y el Estado empieza a gastar el dinero en cosas útiles, por ejemplo en inversiones, que después se van a ir recuperando. Y de repente, pues la gente empieza a confiar en la economía y empieza a meterse en créditos para poder ganar más, para poder vender más. La confianza genera riqueza, la riqueza genera confianza.
Es un círculo virtuoso. Ahora estamos aquí en España, antes lo estaban en Argentina, en el círculo vicioso. Resulta que no ves claras las cosas, no gastas. Como no gastas, pues la economía no crece como debe. Como no crece como debe, las perspectivas son peores. Entonces tú tienes todavía más desconfianza. Bueno, rompamos el círculo vicioso. Vayamos al círculo virtuoso, al círculo argentino. ¿Cómo? Pues empezando a quitar políticas mierdosas, empezando a dejar de tirar el dinero. Hay dinero de sobra en Occidente para que la gente sea cada vez más rica, pero estamos gobernados por una casta que está empeñada en las teorías del decrecimiento, está empeñada en hacer que en pleno siglo XXI, con los avances tecnológicos, seamos cada día más pobres. ¿No ven ustedes que ahí hay algo un poco rarito? Deberíamos ser cada día más prósperos, más felices y más gastones. El que quiera ahorrar, que ahorre. Pero eso de que me tengan que venir de arriba a decir, y ahora no te puedes comprar un aire acondicionado porque matas al planeta, que le den por saco al planeta, estamos ya hasta las pelotas del puñetero planeta. Si este planeta se nos queda feo, sucio o pequeño, pues oiga, hay 200.000 trillones de planetas en la galaxia, vamos a por ellos, que leches. Vamos con la noticia la noticia de interés general del Banco de Santander. Banco Santander ofrece este espacio. Hoy en la noticia de interés general les hablamos de la crisis demográfica que atraviesa nuestro país, según un informe de Funcas publicado con motivo del Día Mundial de la Población que se celebra hoy, 11 de julio. España ha experimentado una drástica caída del 38% en el número de nacimientos desde 2008 y ya es el tercer país de la Unión Europea con mayor descenso, solo por detrás de Letonia y de Grecia. Este desplome contrasta con el leve crecimiento registrado en países como Alemania o Luxemburgo. La fuerte caída de la natalidad en España no ha sido uniforme en todo el territorio y se ha cebado especialmente con las comunidades del norte. Cantabria lidera el desplome no solo a nivel nacional, sino en toda la Unión Europea, con una reducción del 49% en el número de nacimientos. Le siguen Asturias con un descenso del 45%, La Rioja 43% y Canarias 42%, todas por encima de la media nacional, que se sitúa en el 38%. También destacan los retrocesos en Castilla y León del 41% y de Galicia del 40%. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino.